¿Qué tal, gente? ¿Cómo estamos? Otra vez, otra entrega del Profe Vasco en esta cátedra libre, abierta, en donde vamos a ir presentando algunas cuestiones que ya hemos escrito, algunos libritos, como por ejemplo hoy El Socionalista, un personaje multidisciplinar, inter y transdisciplinar, que es el que experto en el socioanálisis, que es una propuesta de ciencia transdisciplinar, digamos, superando los ismos, a partir de mi propuesta también la ismología, que consiste en estudiar estas parcialidades, digamos, que no tienen mucha validez. El socionalista es, por supuesto, un científico social formado en múltiples disciplinas sociales: sociología, antropología, politología, psicología social, es decir, en política, psicopolítica, psicología política, economía política, porque la economía no puede ser solo cuantitativo. Por ejemplo, acá ya el socionalista delimita su campo de intervención también con los saberes que moviliza, digamos. O sea que toda economía es política, porque vivimos. Estudia lo social, es decir, también interviene en cuestiones institucionales, grupales, educativos, cuestiones de cultura, bueno, los tópicos que tratan, pero desde un enfoque transvalorativo, ¿no? Tenemos el método transvalorativo. ¿Qué es ese método? Que es el concepto es de Nietzsche, pero lo utilizamos en sentido científico, de que cada concepto, cada cruce de ideas entre las ciencias, opera una resignificación recíproca, digamos, ¿no? Si bien algunas hipótesis son más fuertes, digamos, en el sentido teórico y explicativo y poder de describir lo que dice, que estudia, no existen ciencias auxiliares, porque un concepto te puede controvertir toda el aparato ideológico, político y teórico, ¿no? Entonces, este método transvalorativo, que ya después vamos a hacer otro video, es epistemológico, es el método que se usa en las que yo propongo, digamos, como porque no existía un método para articular distintas disciplinas. Cada disciplina en forma autística y narcisista se considera como fundamento, es decir, lo social. Nosotros estamos con lo social, o sea, la sociología es todo. y, o el psicólogo social, que en definitiva no existe el psicólogo social, es un invento de Pichón. Eh, en la carrera de psicólogo es una materia, pero que bueno, la psicología social sí, como campo, como disciplina, también los que lo pregonan creen que es una visión más integral, o sea, la integralidad, sin afán de sistema, por supuesto, no estamos. Y otras disciplinas, la lingüística, la antropología, respecto de tema de la cultura, eh, la psicohistoria, la psicopolítica, el sociopsicoanálisis y por supuesto el psicoanálisis de Freud, Lacan, etc. Además de la filosofía política, que son la economía política, que decimos que la economía no es solo cuantitativa, sino que es político, es decir, ya ahí hacemos una intervención socioanalítico. Te quería leer el porqué en esta epistemología pichoniana, que tampoco existía, bueno, yo lo escribí el libro, eh, lo que dice Erwin Schrödinger. Escuchemos un poquitito, porque esto explica pero, ¿qué es esto el socionalista? Está el sociólogo, está el politólogo, no, es un personaje que articula eh, conceptos como el inconsciente social, que es el objeto de estudio, digamos, el foco donde está la verdad de la milanesa, la verdad, o sea, el en vez
de toda sociedad, es decir, su razón, su verdad, de verdaderamente lo que está pasando, digamos, porque allí están las razones de por qué pasa lo que pasa. Y el inconsciente social no es el inconsciente colectivo. Ah, Yang, Hyun, siempre te dicen que salen con el inconsciente colectivo. No, es el inconsciente colectivo de Hyun es más una potencialidad, una predisposición humana, ¿no? Ciertas, es una hipótesis también que, por ejemplo, personalidades como Pichon Rivière decían que es una mistificación, explica lo social o lo psicológico a partir de los arquetipos, es decir, se va para atrás. Es decir, que la actualidad problemática se explica por los arquetipos. De modo que entonces el marco es interdisciplinar. Recordemos que el manifiesto transdisciplinar, 1974, hace mucho, y todavía no existe universidades inter, multi y transdisciplinares, o sea, las interciencias, yo les llamo interciencia también. Bueno, o sea que el socionalista sería alguien que asesora, orienta, opina, pero con un encuadre múltiple de aportes convergentes y divergentes también, porque utilizamos la epistemología convergente en cuanto a que hay coincidencia, pero por el método transvalorativo que resignifica todo, es decir, es una resignificación recíproca. Si un día descubrimos que en verdad no existe la plusvalía, entonces, bueno, tendremos que resignificar todo el aparato, el marco explicativo, ¿no? Es decir, alguien descubrió que en verdad el rico se puso a trabajar los campos y no era el esclavo traído de África, los negros, eh, ni los criollos, ni el pobre, digamos, y que lo que ganó fue, y que después invirtió en la fábrica y luego en las finanzas, según progreso del capitalismo, eso él lo trabajó. Así que el capital no es el sudor de su prójimo como creen algunos marxistas o bueno, tendremos que cambiar la teoría si pasa eso. Es decir que para nada es un objeto acotado, sino que el objeto es una arista de la realidad. Es decir que, por ejemplo, el inconsciente subjetivo que llamamos desde el socioanálisis, el que estudió Freud y que después Lacan lo llevó más para lo social con el lenguaje, el inconsciente como lenguaje, interactúa con el inconsciente social, que ahora vamos a tratar de definir un poco, o inconsciente sociolingüístico, que le dimos una... De modo que el socioanalista, al mismo tiempo que habla de clases sociales, intenta explicar el fundamento del hábitus, en dónde arraiga el hábitus, es esos esquemas y afectos que nos ligan a nuestra clase, a nuestra sociedad, a nuestra, como prácticas y representaciones que nos... Y por supuesto que allí acude a categorías conceptuales y el sociopsicoanálisis de Mandel, por ejemplo, el objetivo, ¿por qué y para qué un socionalista? Y el socionalista asesora en educación, política, programas, pero con otra lógica, es decir, este objetivo de desalienación del ser humano, del joven Marx de 1848, los manuscritos económicos filosóficos, en el sentido de que también de Paulo Freire, con las chicas de Lenguas Vivas, Bariloche, estoy aprendiendo un poco de inglés, que esto yo de Marx lo sabía porque lo que él decía era desalienar al ser humano que está alienado por el modo de producción capitalista, ¿no? Es decir, concretamente cómo producimos, trabajamos, eso genera representaciones e ideas, pero también engaños, una superestructura que legitima, que cuida, que vigila a través de la educación, etc. Lo que dice Paulo Freire es en consonancia con esto que dice Marx, de que la liberación debe ser tanto del opresor como del oprimido, ¿no? O sea, todos a trabajar, a
aquel que no aporta al panal, decía Vladimir Ilich Lenin, no tiene derecho a miel. Bueno, entonces, bueno, vamos a volver sobre esto. Vamos a leer lo que dice Schrödinger. Dice, parece muy simple y evidente, sin embargo es necesario reafirmarlo. Dos puntitos. El conocimiento aislado, obtenido por un grupo de especialistas en su estrecho campo de acción, no tiene ningún valor por sí mismo. Solo cobra valor a través de su síntesis con todo el resto del conocimiento y solo en la medida en que realmente contribuya en esa síntesis a dar respuesta a la pregunta: ¿quiénes somos? Erwin Schrödinger. Acá lo tenemos en esta. A ver si lo puedo. Bueno, es decir, esto es axiomático, gente. Esto es. Bueno, pero para un poquitito. También lo tenemos a Ponty. Merleau-Ponty, el de Fenomenología de la Percepción. Ese libro así, acá lo tengo, está por acá. Está, mira, acá está. Este es este libro. El vasco se leyó. Ponty, además de criticar el sustancialismo de Freud, etc., en Fenomenólogo, dice: si alguien conociera un fragmento de la sinfonía y la ley de construcción del todo, podría derivar de ello las mismas previsiones y encontraría en el todo, además, la razón de ser de cada hecho local. Qué frase, o sea, lo que la Gestalt, el todo es más que las partes, es decir, una ley de la psicología de la forma, la Gestalt también que utilizamos, es decir, acá esto es todo concepto que contribuya al todo social. Entonces, lo que está diciendo Merleau-Ponty es que necesitamos conocer esta articulación, parte todo, este movimiento del pensamiento que es dialéctico de lo particular a lo general y de lo general en lo particular, que es el método dialéctico también que utilizamos en el socioanálisis, materialismo histórico. Utilizamos el funcionalismo sociológico que intenta legitimar el capitalismo. La sociedad es una célula, ¿viste? Y el Estado sería el núcleo o la familia, a veces depende. Entonces tenemos suma de socioanálisis, el socionalista, el socioanálisis. Hay otra suma de socioanálisis 2, donde estudio el programa social, el método transvalorativo, es decir, hay en camino. Pero bueno, ahora lo que nos interesa es entonces también el socioanálisis pichoniano, es el estudio más de aspectos grupales. También el socioanálisis de la dominación, un librito sobre el poder. Bueno, Paulo Freire, este libro ya hace rato, dice: la acción cultural consciente o inconscientemente o está al servicio de la dominación o lo está al servicio de la liberación de los hombres. Paulo Freire. O sea que lo que te estoy diciendo con esto es que, fíjense, el socionalista, ¿a qué se dedicaría? ¿A asesorar minorías elitistas, plutocráticos que buscan esquilmar al resto, la opresión, la explotación? Para nada, al contrario, trabaja por una lógica diferente a la que promueve el capitalismo, y en este sentido la desalienación es esto de poder llegar a acceder a la humanidad, es decir, una sociedad colectiva, comunitaria, una lógica participativa, comunitaria de los repartos. Nada de que minorías se apropian del Estado y se llevan el jugo del producto social. Por eso es que hay que esclarecerse sobre el concepto de capital, dinero, de dónde sale, cómo sale y cómo se produce, sobre todo el proceso, porque resulta que este inconsciente histórico que hablaba Engels y también Rosa de Luxemburgo
este, en este nivel que compartimos. Es decir, lo inconsciente social se compone de aquellos procesos, formas de ser, actitudes, creencias, ideales, prejuicios, modelo de conducta, valores, digamos. Los valores, sabes que son, por ejemplo, acá lo que no hay mucho es solidaridad. Entonces predominan los disvalores. Entonces ahí está el socionalista hablando de que hay un predominio de valores egocéntricos, ¿no? Y esto de cómo funciona la sociedad, cómo se mueve la historia, ¿no? En este sentido, hay que explicar también la marcha, el materialismo histórico, eh, también revisitado, es decir, transvalorizado, es decir, resignificado con otros conceptos. Pero es así como dice Marx, es decir, Engels. Bueno, entonces, te voy a leer esta clase más libresca, digamos, de el socioanálisis, el estudio del inconsciente social, que yo te decía que no es el inconsciente colectivo porque el inconsciente social se acota a lo subliminal de una sociedad. ¿No? Por ejemplo, algo que está en un plano subliminal es la cultura, ¿no? Que por ahí no se ve. Es como el agua para el pez. El pez no descubre el mar. Y acá se trata de que lo pueda descubrir. ¿Y en dónde está parado? Esto es conciencia social. Esto es hacer consciente lo inconsciente social. Y acá utilizamos una frase de Freud. Dice Erich Fromm: el carácter social que hace que los individuos actúen y piensen como tienen que hacerlo, desde el punto de vista del adecuado funcionamiento de su sociedad, con sus contradicciones específicas, no es sino un eslabón entre la estructura social y las ideas, infra y superestructura. Estamos removiendo ideas, estamos en warming up process. El otro eslabón se esconde en el hecho de que cada sociedad determina a qué pensamientos y sentimientos les será permitido elevarse al nivel de la conciencia y cuáles tendrán que permanecer inconscientes en zonas de represión. Así como existe un carácter social, existe también un inconsciente social. Erich Fromm. Le damos crédito a Fromm y a Freud también, que en Psicología de las Masas él ya hablaba de esto del inconsciente social. Es decir, no lo desarrolló como Fromm, pero que entonces el socioanálisis es un salto cualitativo en materia de ciencia. Pasamos al plano de la articulación, la integralidad, la síntesis, la Aufhebung hegeliana, es decir, tesis, antítesis y síntesis, en donde se incorporan todos los aportes, psicología de las masas de Freud, pero ya había una psicología de las masas que es de Gustavo Le Bon, en donde describe lo sugestionable que son las masas, que hoy día lo explotan a través de aparatitos, los troll centers, que timan, que engañan, son delincuentes. Por eso hay que bregar por leyes que dejen de mistificar, dejen de sugestionar, de dominar a partir de la aparatología digital, digamos. Entonces, la propuesta de un socioanálisis transdisciplinar entonces es esto, es la necesidad, es el momento lógico, pero ¿y qué pasaría con las ciencias aisladas? Entonces ya sociología no sirve. Te agarra Pierre Bourdieu, no, ya no está Pierre Bourdieu, qué sé yo, Augusto Conte. Te voy a mostrar una joyita de Augusto Conte que tengo acá. Bueno, este es el libro de Principios de Filosofía Positiva de Augusto Conte, el fundador de la sociología. Madrid,
La España moderna, calle de Fomento número 7, año 1863. Bueno, eh, tengo también un par de libritos para mostrarte eh, de el socioanálisis. René Luro, que es un sociólogo también, empezó con este tema, el estado inconsciente, que en psicología se ve en la parte de instituciones. ¿M? Instituciones. De allí él saca el análisis institucional y utiliza también el término socioanálisis, pero sobre todo en la dinámica de las instituciones. Y es una forma de socioanálisis que él llamó análisis institucional, pero que acá directamente lo llevamos al campo de salir, digamos, él es sociología, en sociología, que después se toma en psicología institucional como una suerte de interciencia ya, pero que acá directamente lo transportamos al plano de las transdisciplinas con el método transvalorativo que nos permite aportes que se. ¿Cómo sería esto de transvalorizar una idea? Te voy a dar una imagen de George Herbert Mead, Mensal Society, ¿no? En inglés tengo que, la pronunciación tengo que trabajar ahora, espíritu, persona y sociedad, donde él dice que si el hidrógeno es un gas y el agua, el oxígeno, si juntás, aparece agua, es decir, un salto cualitativo, salto de calidad en lógica dialéctica. Un auferon, un resumen en un plano superior, se incorpora todas las particularidades en una integralidad abierta, por supuesto, no vamos a decir que el socioanálisis, si te va a hablar del Estado, es como, ¿qué sería el Estado? El Estado mediador, digamos, pero ¿es mediador o hay o es plenitud de control social? ¿Cómo es ese control? Estudiar tipos de Estado, estados autoritarios, democráticos. ¿Qué es la democracia? ¿Cuándo nace? O sea, el socioanálisis, también la historia, es, es una historia, la psicohistoria, y cómo marcha la historia, y quién escribe la historia, no fundamenta. Una historia funcionalista es muy adaptativo, muy darwiniano. Se utilizan conceptos como esto, el darwinismo social, el Estado en distintas teorías, no se compara, buscando la verdad, es decir, que en qué tipo de sociedad, una vez que sabes en qué tipo de sociedad estás, hay clases sociales, en qué lugar estás, entonces te das cuenta de cómo es la dinámica social. Es decir, te das cuenta de que hay superestructuras ideológicas que legitiman, que entonces todo eso hay que desarmarlo. Esto es también aporte de Derrida, deconstructivo, es decir, que el socionalista utiliza estos métodos, el dialéctico, el deconstructivo de... Te voy a citar algo que a mí me encantan esas frases. Este librito está nuevo, o sea, me mandaron una edición. Los fenómenos sociales visibles parecen ser el resultado de una inmensa tarea inconsciente que, esto es joya, por regla general, se halla más allá de nuestro análisis. Gustavo Le Bon. Te lo leo de vuelta, muy bueno. Los fenómenos sociales visibles parecen ser el resultado de una inmensa tarea inconsciente que, por regla general, se halla más allá de nuestro análisis. Entonces, cuando Freud estudia la psicología de las masas, las instituciones, las masas organizadas como las instituciones, lo hace desde el psicoanálisis, liderazgo, libido, hipnosis. Y acá también se trabajan cuestiones de psicopolítica, liderazgo, autoridad, poder, cratología, articula con cratología. Y este volumen tiene varios ensayos de socioanálisis. El socionalista, por supuesto, luego
socioterapia. Esto también da para una clase, ¿no? De terapia social. ¿Se puede o es que es todo político? No, no, no. La terapia es tratar de enfermo, todo. No, no estamos hablando de un operativo esclarecimiento, como diría Pichón, de cómo es esta sociedad y cómo debería ser, por supuesto. Caracterizar lo social. Nagel, la epistemología de las ciencias sociales. Es decir, ¿cómo es? ¿What? ¿Qué es el capitalismo? Entonces, ahora, el juicio de caracterización es eso. Ahora, un juicio de valor sería cómo debería ser. Ahí entramos ya en el campo de la predictología, que es una propuesta también que tengo, es decir, cómo debe, ya es más político. De modo que, qué trabajito el del socionalista, ¿no? Luego, bueno, socioanálisis del amor, que un día me puse a escribir. Sociotraumatología, esto fue un año antes de la pandemia, ¿no? El trauma social, la violencia estatal deja traumas severos, sociofobia traumática. Es decir, padecemos ahora de sociofobia. ¿Sí? El socionalista analizase por qué la gente post pandemia le pasó, está eclosionado, estamos detonados en las calles. El otro día uno paró, no sabes manejar, me dice viejo idiota. Bueno, me dijo idiota. Le digo, no me gusta que me digas idiota. Callate, viejo, me dice el otro. ¿Querés que te peguemos? Le digo, ¿vos pegás, viejo? Sí. Bueno, está bien, nene, arranqué y me fui. Eh, entonces, el socionalista, fíjense que estudia, por ejemplo, si estudia la guerra, sería para que no suceda. Porque en las guerras mueren los jóvenes, llevados de viejos en el poder y llevados de las élites interesadas para mantener el comercio, es decir, en Ucrania y todo, están peleando por una ruta donde pasa esto de los negocios. Ahora, si en esas batallas esos muchachos empresarios, por ejemplo, me acompañan, yo voy con gusto, vamos, nene, lleva a tu pibe, ¿eh? Porque, fíjate vos, San Martín decía que acá el que liberó a este país fueron los muchachos de África, los mulatos, y los terratenientes mandaban hasta 3 de ellos porque no vaya el hijo, ¿no? Mirá qué pillo, ¿no? Es decir, utilizando un poquitito la interpretación de los sueños de la Traumdeutung de Freud, estudiamos el contenido latente o subliminal desde la teoría de la comunicación subliminal, que es no es un invento mío, ya existía. Lo que hice fue investigar y decir, bueno, esto, hagamos un paquete significativo y propongamos algo válido. O sea, el vasco no te va a estar vendiendo almanaque. Si yo veo que el socionalista hace falta es porque hay gente que le falta, son parciales, es decir, o bien o son muy economicistas, reduccionismo economicista, o bien son muy politólogo, politicista, reduccionismo político. No es todo político. Existe también ser humano integral que tiene un inconsciente subjetivo, una historia, una familia, vive en una clase social, padece esto y aquello. Entonces, cuando se planifica, cómo se debe planificar también. O sea que socionalista entonces tiene una mirada al mismo tiempo dialéctico, es decir, las partes tienen su momento. Este es el momento de la dialéctica, es decir, momento subjetivo. Pero está también el momento eh, eh, inter o transsubjetivo, es decir, que está eh, 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 este momento en que él, además de ser padre, esposo, profesor, comerciante, es también un sujeto social. O sea que el socionalista escucha lo social del sujeto y también al sujeto de lo social, que es un sujeto simbólico. ¿Dónde está el inconsciente social? Lo vemos materializarse en las prácticas, cosas que compartimos, que sostenemos. O sea, hay gente que sostiene el orden dado de cosas. Incluso está bien. Yo trabajé hoy, produje
100.000, 100, no, 500.000 en mercancías, en productos, zapatos, poner. De los 500.000 pesos saquemos costo y todo eso, le queda 300.000 al patrón. ¿Y a él cuánto le da? 20.000, 30.000 pesos. Para llegar a fin de mes, es decir, si no se le va a morir el esclavo asalariado. ¿Qué es el salario entonces? Y acá vamos a la economía política. Es el precio que vos das, que vos cobrás o que te pagan, la migaja que te dan por el tiempo de vida que vos usaste, es decir, que vos invertiste. Marx le llamaba fuerza de trabajo, pero es más que fuerza de trabajo. Por eso te digo que esto es resignificación integral también de los aportes. No nos casamos con, es más, la autocrítica es una epistemología autodeconstructiva. Así que de vez en cuando, entonces si alguien me demuestra algo, eso me resignifica todos mis esquemas. De modo que las injusticias sociales también, la explotación del hombre por el hombre, buscar resolver esas cuestiones. ¿Cómo se podía resolver? Fíjate vos que si yo presidente, ¿no? Un programita, por supuesto, basado en la ciencia, te dice el socionalista, porque acá viene un Illuminati, un iluminado, emparentado con los Anunnaki, que se cree que vivieron los rectilíneos, viene con que una aletheia individualidad. Aletheia se evidencia una verdad para él, ¿no? Ese momento fructífero de la locura a veces. A propósito, el socionalista va a decir, pero es que el ser humano es loco porque está enajenado en el lenguaje, el universo simbólico, que es ficcional, y ahí te la está complicando ya hasta que te explique todo eso. Entonces utiliza mucho la escucha social, escucha a un sujeto en su particularidad, su historia individual, pero también en el cruce con la historia social, determinantes de clase, es decir, un hábitus, hábitus son esos esquemas, Gorio, al mismo tiempo subjetivo y social, en aras de todo lo social dado, un viraje, el gran viraje, que es incorporar eso, pues superarlo en un plano superior, es decir, mejor, que podríamos llamar progreso social, pero acá llaman progreso social a algo que es enfermizo, patológico y que genera conflictos, lucha, te mata, te jubilás, ya no servís más, y que es la lógica del capital, es decir, monetizar la plata. Todo el mundo identificado con el capital. Y esta es una de las primeras identificaciones, que es una imagen que voy a incorporar, es decir, yo me tengo que capitalizar. Padre rico, padre pobre, está con esos libros de autoayuda. El socionalista no hace autoayuda, no te aconseja, sino que al contrario, una mayéutica social, te pregunta mucho. Usted, de cómo es, de qué cultura, qué parte de la sociedad. Hay que tener mucho cuidado porque la gente le dice que es pobre y se ofende hoy día. Porque la, la transvalorización o mezcla con el mundo digital, el plano virtual, que eso también hay que explicarlo, sus influencias, los cambios educativos familiares, es decir, cómo recordemos que ganaron con 2 o 3 aparatitos en distintos países, ganaron elecciones. Entonces, ¿qué está pasando? Que a nivel subliminal de la comunicación social nos están embaucando. Entonces, socionalista desmitifica el poder, elucida y explica, devela las injusticias sociales, las explotaciones, pero también da soluciones, es decir, asesora, orienta, por ejemplo, para resolver esta lógica capitalista de que todos trabajamos y un grupo se lleva todo el jugo a través de distintos procesos, ¿no? Hay que conocer mucho la patria financiera,
los procesos económicos, lo que es una empresa, ¿no? O cuando aplican la lógica empresarial a lo social. La sociedad, una Argentina productiva que exporta todo y le importa tres cominos el mercado interno, la gente come descarte de exportación. Entonces, esas cosas enseñarle a los jóvenes en una materia que se llame, ponerle el socioanálisis, una de las materias, eh, puede llegar a contribuir a desalienar, es decir, a tener criterio, a que cuando se vota elijamos gente que han consultado, han caminado, han hecho un raconto de las necesidades del pueblo, pero incluso este concepto lo agarramos y lo picamos. El pueblo esconde las clases, esconde la desigualdad. Es un concepto utilizado para engañar. Bueno, acá está el socionalista diciendo, ¿por qué? Porque es un término que engloba todo junto, perros, gatos. Entonces, en ese sentido, entonces es la toma de conciencia histórica, conciencia de clases, a qué sector perteneces, el concepto de lealtad de clase, es decir, defendemos a nuestra clase, porque naturalizamos, es decir, la normalización de conductas, expectativas, roles, etcétera, se internaliza como la realidad misma, ¿no? Hacemos otro video.